¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en otra lección. Bueno, para ser exactos, en otro capítulo. Vamos a ver lo que es los análisis de datos vectoriales como capítulo. Y como lección vamos a hablar sobre el almacenamiento en buffer o básicamente el análisis de las áreas buffer, ¿no? A ver, como sumario vamos a ver dos puntos, ¿no? Las variaciones en análisis de áreas de influencia y las aplicaciones del almacenamiento, bueno, no como almacenamiento buffer, o más bien es un análisis buffer, ¿no? De distancias buffer. ¿Ok? El almacenamiento buffer, como también son áreas buffer, el alcance de los GIS no solamente, bueno, más bien varía de acuerdo a cada disciplina, ¿no? Los usuarios sí, en hidrología probablemente enfatizarán o pondrán énfasis en la importancia del análisis de terreno, ¿no? Y el modelo hidrológico. Los usuarios de vida silvestre estarán más interesados en funciones analíticas, ¿no? Por ejemplo, la ubicación de puntos de vida silvestre y su relación con su medio, ¿no? Ahora, esa es la razón por lo que los desarrolladores sí han adoptado dos enfoques generales para empaquetar sus productos, ¿no? El modelo de datos vectorial utiliza puntos y básicamente puntos, ¿no? Con coordenadas X y Y para construir las características espaciales de puntos, líneas y polígonos, ¿no? Ahora, estas características espaciales se utilizan como entradas en el análisis de datos vectoriales. Ahora bien, la precisión de estos datos depende de la precisión de estas, digamos, de cómo se tomaron los datos, ¿no? Podríamos tener datos tomados con un GPS navegador, con GPS submétrico o con un diferencial de alta precisión, ¿no? Y esto está en función de la necesidad de precisión que requerimos, ¿no? No sería adecuado, por ejemplo, que hagamos un catastro rural urbano con datos extraídos o tomados conectados con GPS, ¿no? Porque el margen de error es mucho para la escala a la que estamos trabajando. Ahora bien, tampoco podríamos pretender digitalizar un catastro urbano con una imagen Landsat, ¿no? Tendríamos que tomar pues una imagen de dron, ¿no? Para poder realizar un catastro de este tipo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que usar información de acuerdo a la necesidad que requerimos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que un análisis puede aplicarse a todas las entidades de una capa o a las capas seleccionadas. Esto es especialmente en las GeoDatabase, ¿no? Las GeoDatabase nos permiten eh, hacer un análisis, o más bien dicho, una edición sobre sobre una capa o varias capas. Y también podemos hacer una serie de ajustes entre varias capas. ¿Ok? Entonces, dicho eso, continuamos. A medida que se van introduciendo más herramientas así en un paquete, debemos evitar algunas confusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay herramientas que son más que nada analíticas. Por ejemplo, las herramientas de unión, intercepción, también aparecen como herramientas de edición. Y esto no es exactamente cierto, ¿no? Una edición es básicamente cuando utilizamos una capa y estamos modificando los contornos, o estamos haciendo una edición, o estamos digitalizando. Pero yo cuando hacemos un análisis de superposición, ¿no? Podemos, por ejemplo, hacer un análisis de excluir algunas áreas o incluir otras. Entonces ahí estamos operando dos capas diferentes, ¿no? La capa A, estamos restando la capa B, y por lo tanto eso no es una edición, sino es un análisis cartográfico básicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces aclarado eso, podemos tener varias variaciones también, ¿no? Hay variaciones en el almacenamiento del buffer, ¿no? La distancia del buffer o su tamaño no tienen por qué ser constantes, ¿no? Si es cierto, ArcGIS nos puede dar pues una medida o una medida predefinida, pues nosotros podemos ponerlo desde un metro, desde un centímetro hasta varios kilómetros, ¿no? Depende de la necesidad de cómo querramos crear ese buffer. Por ejemplo, el ancho de una zona de amortiguamiento ribereña puede variar según su función esperada, ¿no?
colocar, no sé, por ejemplo, de acuerdo a la ley de, claro, la ley, si no me acuerdo, está metido por ahí por la ley de la, el código de agua, si no me recuerdo, o la autoridad eh, del agua, nos indica de que el eje del río, 12 metros de la ribera para un costado y 12 metros para el otro lado de la ribera, eso se denomina faja de dominio, ¿no? Entonces, ese es el área intangible, ¿no? Donde nadie puede construir. Entonces, eso puede ser un ejemplo de un área buffer, ¿no? Entonces, podemos extraerlo de la ley o podemos de repente hacer muestreos, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer muestreos de la contaminación de X metal. Entonces, tomamos muestras cada 100 metros, cada 200 y podemos hacer un buffer de ese tipo para ver si las contaminaciones como han ido variando. Ahora, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, las áreas de amortiguamiento para una planta de energía nuclear. Puede ser de 5, 10, 15, 20 millas, ¿no? Son anillos donde, digamos, se van a realizar ciertas acciones, pero son áreas más grandes, ¿no? Ahora, también podemos ir tomando áreas diferentes, ¿no? No sé, deben ser 5, 10, 15 y 20, ¿no? Ahora, el segundo anillo de esta supuesta planta cubre un área aproximadamente 3 veces más que el primer anillo. Entonces, conforme van creciendo cada anillo, ¿no? Y de hecho, en el análisis buffer, este es un análisis con múltiples anillos, ¿no? Cada vez que ponemos más radio, estamos incrementando el área, ¿no? Es lo que nos indican de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se está colocando este ejemplo? Por ejemplo, si hubiera una fuga de energía nuclear, entonces tenemos que evacuar primero a los que están a 5 kilómetros, después a los de 10 y así, por prioridades, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo bastante muy simple. Ahora, del mismo modo, el almacenamiento GIS de las entidades no tiene por qué estar en ambos lados de la línea, ¿no? Puede estar al lado izquierdo o al lado derecho, también eso es una opción. Asimismo, las zonas de amortiguamiento alrededor de los polígonos se pueden extender hacia afuera o hacia dentro del límite del polígono. O sea, el buffer lo podemos crear hacia adentro del límite. Si estamos en un cuadrado, podemos crear el buffer fuera del cuadrado o también dentro del cuadrado. Ahora, los límites de la zona de amortiguamiento pueden permanecer intactos o también podemos hacer que este límite se disuelva, ¿no? Como lo expresan en en el último párrafo, ¿no? O sea, los, los límites podemos disolverlos, ¿no? Y eso, cuando vemos la parte práctica, esto se ve muy claramente en los puntos, ¿no? Cuando hacemos un buffer de varios puntos por su proximidad, pueden estar sobreponiendo varias áreas buffer. Entonces, le podemos dar la opción a ArcGIS de que disuelva esas áreas, ¿no? Entonces, eso es especialmente útil. Ahora, independientemente de sus variaciones, el almacenamiento en buffer utiliza diferentes mediciones de distancia, ¿no? Para crear esta zona, ¿no? Por lo tanto, debemos conocer la unidad lineal, normalmente en metros o en pies, ¿no? Si vamos a utilizar unidades o áreas relativamente pequeñas. O podemos especificar una unidad de distancia diferente, ¿no? Como puede ser millas, ¿no? Pero son unidades mucho más grandes. Debido a que el almacenamiento en buffer utiliza medidas de distancia, las características espaciales, la precisión puede también variar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos que ser bastante claros en qué queremos lograr con las áreas buffer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Por ejemplo, si queremos medir el impacto de un sismo, pues no vamos a poner metros, ¿no? Tenemos que poner en kilómetros, porque es así como se utiliza digamos, la información o cómo se requiere la información, ¿no? Para que se pueda entender un poco, por ejemplo, en esos puntos, ¿no? Estamos creando las áreas buffer, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, vemos que dos áreas se han sobrepuesto, ¿no? Entonces, le damos el comando disolver y esto se disuelve, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este caso no hay superposición y se mantiene de esa manera, ¿no? Y dentro de las aplicaciones podemos ver, ¿no? Por ejemplo, estos son los que denominamos las fajas marginales, ¿no? Este puede ser el eje de un río, ¿no? Queremos saber qué casas están construidas
dentro de la faja de dominio. Entonces, dentro de nuestro análisis se puede observar esto, ¿no? Ok, y con esto estamos finalizando. Nos vemos a la siguiente clase.